Yo 28A, me voy a casar con mi prometido, Max 25H, este verano. Mi hermana, a quien llamaré Megan 32A, tiene tourettes bastante grave. Ciertos movimientos físicos y decir jaja son sus tics más comunes, pero también hay otros. Desde que tengo uso de razón, nunca he visto a Megan sentarse durante una ceremonia o presentación larga sin tics, ni siquiera en su graduación de la escuela secundaria/universidad, o en las graduaciones de ningún hermano. Su jaja también es extremadamente fuerte, casi como un grito, y la mayoría de las veces repetitivo. He involucrado e invitado a Megan a todos los aspectos de la boda, la cena de ensayo, la despedida de soltera y la recepción, excepto a la ceremonia real. Mi prometido y yo estamos escribiendo nuestros propios votos, y solo quiero oírle decirlo sin interrupción. La ceremonia es bastante larga, y dudo seriamente de la capacidad de Megan para aguantar tanto tiempo sin tics. Ella ha dicho que reprimir los tics es como aguantar un estornudo, solo que 1000 veces más difícil. Las únicas opciones que veo para ella al entrar en la ceremonia son dejar que los tics salgan con normalidad y ser examinada por el lado de la familia de Max, que aún no la conoce, o B, intentar reprimirlos todo el tiempo. De cualquier manera, sería una experiencia miserable para ella. He explicado la situación de Megan a los invitados que no la conocen, pero en la familia de Max hay varios niños pequeños y ancianos que dudo que tengan tacto. Megan se sintió desconsolada cuando le dije que no la quería en la ceremonia. Le expliqué mi razonamiento sobre cómo la ceremonia tampoco sería divertida para ella de todos modos, pero no quiso oírlo. Admitió que probablemente tendrá tics cuando estemos leyendo nuestros votos, pero insistió en que podemos hacer una pausa y seguir adelante o hablar por encima de ellos. Sé que esto es egoísta, pero no quiero que Max haga una pausa o hable por encima de nadie, quiero que lea sus votos tal como los escribió. Megan me ha acusado de ser mala, capacitista y una bridecilla. Mi padre está de mi lado, mi madre está del lado de Megan, y mi otra hermana, 24A, está de acuerdo conmigo, pero piensa que debería dejarla venir de todos modos. Max apoya lo que decida, pero dice que espera que esto no fracture nuestra relación de hermanas. Entonces, ¿soy la mala? Editar. Los niños que menciono fueron a la boda del primo de Max el año pasado y se portaron muy bien, aunque su ceremonia fue más larga de lo que estamos planeando, horas para ser, así que por eso estoy bien con ellos. No sé si esto ayuda, pero también soy autista y tengo serias dificultades cuando mis rutinas se interrumpen o cuando las cosas no suceden como las planeo. A menudo me han acusado de ser una maniática del control, tipo A, etc. Tal vez esto es solo yo dejando que mi personalidad controladora se interponga en el camino. Editar 2. Eliminé la edición 2 anterior, que expresaba mi preocupación de que mi publicación fuera eliminada por hablar de violencia. Esta es la primera vez que uso Reddit, y he intentado publicar en diferentes apps donde me dijeron que incluso una alusión a la violencia haría que mi publicación fuera eliminada, y no entendía la diferencia aquí. Ahora que sí la entiendo, me gustaría aclarar que mi mayor problema no son las interrupciones verbales, que de todos modos me disgustarían mucho, sino el daño potencial para Megan y otros invitados. Existe una posibilidad no nula de que pueda lastimarse a sí misma o a otros. Este es el quid de la cuestión. Posiblemente podría manejar las interrupciones verbales, aunque me harían increíblemente infeliz e incómoda, pero no creo que pueda lidiar con tener que detener la boda porque alguien ha sido herido. Por lo general, solo sucede en situaciones de alto estrés, SL cuando era más joven, pero las multitudes SL grandes grupos de personas han sido históricamente un desencadenante para ella, y la ceremonia requeriría que estuviera de pie frente a una gran multitud muy cerca de otras damas de honor. Ha sucedido solo unas pocas veces en el último año, lo que debería hacerme sentir segura, pero siento que la ansiedad no ha dejado de crecer y crecer, y no sé cómo detenerla más que asegurándome de que haya un 0% de posibilidades de que pueda suceder. Aunque ella dijo que podría lidiar con eso, tiene un historial de subestimar o minimizar lo malos que serían sus tics. Dijo que podía manejar sus factores estresantes y controlarlos, pero me golpeó en la cara en un funeral hace un par de años. Dice que puede manejar la boda, y lo siento mucho si esto es capacitista, pero simplemente ya no la creo ni confío en ella. O no está siendo sincera conmigo o consigo misma sobre lo malos que pueden llegar a ser los tics. Perdón por tantos, pero no quise comunicar que me avergonzaba de Megan o que me importaba si la familia de Max no la aprobaba. Si eso fuera cierto, no la tendría en ninguna parte de la boda,
ya que esos miembros de la familia también estarán allí. Basándome en sus reacciones anteriores a situaciones similares, supuse que las miradas de los niños la molestarían a ella, no a mí. El estrés es un desencadenante para ella, pero la gente en el hilo tenía razón sobre cómo no era mi lugar asumir y dictar cómo se sentiría, y me equivoqué en esa parte. Es difícil equilibrar. Vuelva a leer la edición anterior cuando Meghan sí tiene un historial de minimizar, subestimar, lo malas que podrían ser las cosas. Actualización 1. Pasado mucho tiempo reflexionando sobre todo lo que ha sucedido. Cuando tomé mi decisión por primera vez, creí que había tenido en cuenta todo, pero resulta que estaba viendo el mundo en blanco y negro, perdiendo todos los tonos de gris intermedios. La idea de un compromiso ni siquiera se me había cruzado por la mente. Es algo con lo que lucho, pensamiento rígido, una incapacidad para ver las soluciones intermedias que ahora parecen tan obvias, pero la gente ha sugerido algunas, y tengo la intención de planteárselas a Meghan. Si los papeles se invirtieran, si yo fuera la que fuera excluida debido a mi autismo, me gustaría creer que entendería si hubiera un riesgo real de que tuviera una crisis en un entorno particular y alguien tomara la difícil decisión de dejarme fuera por mi propio bienestar. No se lo reprocharía. No se trata de justicia, se trata de lo que es mejor en el momento. Max y yo hemos tenido largas discusiones sobre el futuro, sobre la posibilidad de que nuestro hijo herede el Tourettes. Hemos hablado de cómo los criaríamos, qué esperaríamos y cómo los defenderíamos. Siempre exigiríamos adaptaciones razonables en la escuela, en el lugar de trabajo, pero no esperaríamos que el mundo cambiara por completo para ellos. Si nuestro hijo estuviera en una silla de ruedas, no insistiríamos en que corra carreras contra niños con buena salud, encontraríamos lugares donde pudieran prosperar, lugares que entendieran sus necesidades, lugares que celebraran sus habilidades en lugar de resaltar sus diferencias. Siempre tendrían alternativas, nunca se sentirían menos. Pero hay cosas con las que no estoy dispuesta a comprometerme y lo admito libremente, quiero decir mis votos frente a todos. Es un deseo egoísta, y no pretenderé lo contrario. No hay lógica detrás de esto ni razonamiento profundo, simplemente me hace feliz, y cuando me imagino haciéndolo en privado, esa felicidad desaparece. Eso es todo lo que hay. Al crecer, mis luchas siempre fueron eclipsadas. Aprendí rápidamente que cuando un niño se está ahogando, no te concentras en el que apenas se mantiene a flote. Esa éramos Meghan y yo. Ella era la niña que se ahogaba, y yo solo estaba tratando de mantenerme a flote. Mis propias dificultades se desvanecieron en el fondo. No fueron desestimadas por completo, pero nunca fueron una prioridad tampoco. Cuando pienso en la familia de Max y sus posibles reacciones, no son sus opiniones las que me preocupan, es Meghan. Sé cómo va esto, ellos miran, ella se da cuenta, la estresa, sus tics empeoran, se lastima a sí misma o a alguien más. Ese es el verdadero problema, a eso le tenía miedo. Ahora veo que estaba catastrofizando. Me había convencido a mí misma de que todos los niños miran fijamente, de que todos los niños reaccionarían de la misma manera, pero estaba equivocada. Algunos niños son criados con comprensión, preparados para momentos como estos. No reaccionarán con sorpresa o crueldad, simplemente aceptarán. No había considerado esa posibilidad antes, pero ahora la veo. También me doy cuenta de que mi aversión a los tics verbales de Meghan no se trata solo de la boda, se trata de mí. Soy, y siempre he sido, profundamente sensible a los ruidos fuertes e inesperados. Sus tics son exactamente eso, y aunque puedo controlar mis reacciones externas la mayor parte del tiempo, la incomodidad nunca desaparece. Incluso si fuéramos solo nosotras dos en una habitación vacía, seguiría luchando. En cuanto a los tics violentos, el codazo o el pisotón, el movimiento descontrolado, los he visto lo suficiente como para saber lo impredecibles que son. El codazo es el peor, ella lo ha descrito como un impulso incontrolable, algo que debe hacer. La mayoría de las veces aterriza sobre muebles, paredes, espacio vacío, pero a veces aterriza sobre personas. El último objetivo humano fue nuestro padre en el Día de Acción de Gracias. Tiene algo de relleno extra, así que estaba bien. El sofá, sin embargo, fue menos afortunado. He aprendido mucho a través de esto, más de lo que esperaba. Hay cosas en las que tendré que trabajar, cosas que necesito desaprender, pero también mantengo algunas de mis elecciones. No me arrepiento de querer que mis votos sean públicos. No me arrepiento de priorizar el bienestar de Meghan,
y no me arrepiento de tomarme el tiempo para pensar realmente en todo esto. Actualización 2. Las 3 chicas se han mudado de la casa. Max y yo tenemos un apartamento en una gran ciudad que permanecerá sin nombre por razones de privacidad, y mi hermana menor, 24A, la llamaré Mía, está en la Facultad de Derecho en una universidad que también permanecerá sin nombre. Ambas estamos a una distancia relativamente manejable de nuestra ciudad natal donde viven Megan y nuestros padres. Es un pueblo pequeño donde todos se conocen, y Megan asistió a un colegio comunitario donde ya era conocida por los profesores y el alumnado. Si bien Megan vive sola, depende mucho de sus padres. Nunca ha intentado siquiera obtener una licencia de conducir debido a la posibilidad de que un tic pueda hacer que se desvíe, lo cual es razonable en mi opinión, por lo que mi madre la lleva y la trae del trabajo todos los días. Esto no es yo menospreciando a Megan de ninguna manera por no asistir a una escuela de 4 años y de renombre como Mía y yo, o por necesitar ayuda adicional de nuestros padres porque sí la necesita. Esto es para explicar que Megan y mis padres, particularmente mi madre, son muy unidos. En mi opinión, mi madre hace cosas por Megan, principalmente conflictos interpersonales, que creo que puede manejar por su cuenta. Megan rara vez se comunica directamente con Mía y conmigo, en cambio, nuestra madre generalmente nos llama y dice, Megan quiere X, o Megan mencionó que se sentía Y. Nuestra pelea por la boda fue una de las pocas discusiones reales que hemos tenido sin que mamá mediara. Entonces a la primera persona a la que realmente llamé fue a mi madre y no a Megan. Le dije que Megan y yo somos adultas que somos capaces de manejarnos solas. Dije que no tomaré nada en consideración aparte de lo que venga directamente de la boca de Megan. Si mamá me dice que Megan está molesta, lo ignoraré. Me frustré bastante cuando pasó por encima de mi solicitud, y le eché en cara que yo soy la que está pagando la boda, no ella y papá, lo cual lamenté. Dije que estoy dispuesta a llegar a un acuerdo con Megan, pero si se negaban a comunicarse o intentaban interrumpir nuestra conversación, los 3 serían desinvitados. Le recordé que Megan era una adulta y colgué. No copiaré ni pegaré el texto exacto que le envié a Megan, pero aquí están los puntos principales. No fue mi intención lastimarte y lo siento. Por favor, déjame explicarte. Quiero hablar, no testear, las cosas se malinterpretan muy fácilmente. Tus tics verbales nunca han sido un problema para mí, no quise hacerte sentir avergonzada de ellos. No quiero que sientas que no podemos hablar. La ceremonia de la boda es algo que sucede una sola vez. Puedo explicarte si me llamas. Mamá y papá no están presentes en la habitación cuando me llames, ya llamé a mamá y le dije que se mantuviera fuera de mis asuntos. Quiero hablar contigo a solas y romper mi confianza en esto tendrá graves consecuencias. Una lista de bloques de 2 horas en los próximos 3 días en los que estoy disponible para tener una conversación. Te amo. Ella respondió eligiendo uno de los horarios para mañana y nada más, pero tengo la esperanza de que podamos resolver esto. Actualización 3. Llamé a Megan esta mañana. Resumiré nuestra conversación, excluyendo cualquier tic verbal, es muy larga, y todos los nombres son falsos por razones de privacidad. Me referiré a mí misma como Michelle. Breve interludio, puedes saltártelo si quieres Megan, ¿necesitas que alguien te explique lo que es llorar? Esta es la primera vez que me lloras por esto. Obviamente sé lo que significa llorar, no soy una completa imbécil. Megan, no dije que fueras una completa imbécil. Yo sentí que estaba implícito. Megan, bueno, tu suposición es incorrecta. Yo todavía puedo adivinar. Megan, bueno, tu suposición es incorrecta. Entonces, después de mi llamada con Megan, entré en nuestro dormitorio compartido, y ni siquiera tuvo tiempo de preguntar cómo había ido antes de que rompiera a llorar. Me abrazó durante un rato. Estoy bien, el contacto físico y el afecto especialmente de él, siempre y cuando no sea inesperado. Finalmente mi teléfono comenzó a sonar de nuevo, y vi que era mamá. Le dije a Max que no quería hablar con ella, pero si no contestaba, se convertiría en un problema mayor. Él simplemente extendió su mano en silencio, y cuando me di cuenta de lo que quería decir, puse mi teléfono en ella. La conversación no estaba en altavoz, y realmente no me importaba lo suficiente como para tratar de escuchar lo que decía, y en su mayor parte, no recuerdo lo que dijo. Después de decirle a mi mamá que no podía venir al teléfono, solo el comienzo, bueno, Michelle también está llorando, creo que deberías estar igual de preocupada por eso.
Al final, sí, bueno, mis padres han dicho que estarían más que felices de acompañarla al altar, así que piénsalo. Le conté a Max sobre estas publicaciones, y estaba un poco confundido, pero me apoyaba y piensa que es divertido como he elegido nombres que comienzan con M para todos. No he tenido más llamadas de mi familia, pero Max llamó a su madre, una señora muy agradable, y la puso en altavoz, y ella reiteró que estaría feliz de acompañarme al altar con su esposo. Así que eso es todo por ahora. Encuentro el anonimato muy liberador, así como escribir lo que sucedió, así que los mantendré actualizados a todos tan pronto como haya una actualización. Actualización 4. Honestamente ni siquiera sé por dónde empezar. Si me hubieras dicho hace un mes que mi boda se convertiría en esta maraña de drama familiar, traiciones inesperadas y una crisis existencial en toda regla sobre lo que significa ser una buena hermana, me habría reído en tu cara, pero aquí estamos. Entonces, ¿por dónde empezar? Bueno, lo primero importante, Meghan ha declinado oficialmente asistir a la boda por completo. Me envió un mensaje de texto el día después de nuestra última llamada, y fue corto y directo: lo he pensado, y no creo que deba ir a la boda en absoluto. Esto no es un berrinche y no estoy tratando de hacerte sentir mal, pero si voy, sentiré que todos están pensando en el hecho de que no se me permitió estar en la ceremonia. No quiero sentarme a cenar sabiendo que todos los demás pudieron presenciar algo que yo no, sería humillante para mí. Te quiero, pero creo que es mejor si me quedo en casa. Espero que tu día sea increíble. M. Inmediatamente la llamé, pero no contestó. Luego llamé a mi mamá, no hubo respuesta. Luego a mi papá, él contestó pero estaba distante y raro y dijo que Meghan necesitaba tiempo y que mi mamá estaba demasiado molesta para hablar. Y ahí es cuando me di cuenta de que ya habían decidido que yo era la villana y nada de lo que dijera iba a cambiar eso. Max fue genial, se sentó conmigo mientras intentaba y fracasaba en procesar mis emociones de manera lógica. Es su decisión, seguía diciendo, no eres responsable de cómo elige reaccionar. Y tal vez tenga razón, pero la cosa es que sí me siento responsable. Tal vez esa sea mi programación infantil entrando en acción, la parte de mí que aprendió temprano que las luchas de Meghan siempre tenían prioridad sobre las mías, que si ella estaba molesta, automáticamente significaba que yo había hecho algo mal. Pero incluso mientras estaba sentada allí en espiral, también estaba enojada, no con Meghan por estar herida, sino por el hecho de que pudo soltarme esta bomba a través de un mensaje de texto y luego desaparecer mientras yo me quedaba para lidiar con las consecuencias. Ella no tuvo que manejar mis emociones al respecto, ella no tuvo que escuchar mi lado o superarlo conmigo, ella simplemente pudo dejarme con este agujero gigante en mi boda y seguir adelante. Y ahí es cuando tomé mi decisión, no iba a perseguirla, no iba a rogar. Si ella quería excluirse a sí misma, entonces bien, pero no iba a pasar mi compromiso sintiéndome culpable por algo de lo que todavía ni siquiera estaba segura de que estuviera mal. Entonces las cosas empeoraron. 3 días después del mensaje de texto de Meghan, recibí una llamada de mi tía, la hermana de mi mamá, que normalmente es la persona menos dramática que existe. Estaba furiosa. Empezó con: ¿sabías que tu madre le está diciendo a la gente que prohibiste a Meghan ir a toda la boda? Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Aparentemente mi mamá había estado yendo por ahí diciéndole a nuestra familia extendida que yo no quería que Meghan estuviera allí, y que había elegido la estética por encima de la familia. También insinuó que estaba avergonzada de ella, que no quería que la familia de Max la viera, y que la había tratado como una carga. Lo peor, la gente le estaba creyendo. Para cuando terminé de hablar por teléfono con mi tía, tenía una avalancha de llamadas perdidas de varios familiares. Mi abuela dejó un mensaje de voz diciendo que estaba decepcionada de mí, mi prima me envió un mensaje de texto diciendo que pensaba que mi decisión era fría. Incluso algunas personas que apenas conocía, como primos segundos que solo veo en Navidad, de repente tenían opiniones sobre mi boda. Estaba furiosa y desconsolada y exhausta. Entonces hice algo que nunca pensé que haría, llamé a mi mamá y le dije que no estaba invitada. Estaba sorprendentemente tranquila cuando lo dije. Simplemente le dije que sabía lo que había estado diciendo, que había distorsionado las cosas tan mal que ni siquiera reconocía su versión de los hechos, y que si realmente pensaba que era una persona tan cruel, entonces no debería ir a mi boda en absoluto. Lloró, me acusó de elegir a la familia de Max por encima de la mía, dijo que nunca tuvo la intención de que me llegara, lo cual, wow, realmente lo mejora, mamá.
Me dijo que solo estaba abogando por Meghan y que yo estaba siendo despiadada, pero me mantuve firme. Le dije que necesitaba disculparse, no solo conmigo sino con toda la familia a la que le había mentido, si quería que le devolvieran una invitación, y luego colgué. Ahora aquí está el truco, mi papá todavía planea venir. Me dijo que no quiere tomar partido, pero tampoco intentará forzar el camino de mi mamá de regreso. En realidad, se disculpó por no intervenir antes, lo cual fue inesperado y raro, pero honestamente lo aceptaré. Meghan todavía no se ha puesto en contacto, y todavía no sé cómo me siento al respecto, pero en este punto, estoy demasiado agotada para analizarlo. Entonces, ¿dónde me deja eso? Con una boda a la que faltarán 2 personas importantes, con una familia que en el mejor de los casos está fracturada, pero también con un prometido que me ha apoyado en cada momento terrible, con suegros que no han sido más que solidarios, con amigos que me recuerdan que el amor no es condicional. Y creo que eso es suficiente. Actualización 5. Después de desinvitar a mi mamá, esperaba un silencio de radio, tal vez una publicación dramática en Facebook sobre perder una hija o algunos mensajes de texto grupales pasivo-agresivos, pero en cambio el silencio era casi inquietante. Ni un solo mensaje de texto, ni llamadas, ni siquiera una reacción de mi papá, que siempre ha sido el pacificador predeterminado. Max seguía diciéndome que solo respirara, que me concentrara en la boda, que dejara que la gente se molestara si necesitaba molestarse, pero yo conocía a mi familia y sabía que algo se avecinaba, simplemente no esperaba esto. Estaba en el trabajo cuando recibí el primer mensaje, era de un número desconocido, solo 2 palabras, revisa Reddit. Mi estómago cayó. Hice clic en el enlace que seguía, y ahí estaba, una publicación de la propia Meghan, un relato completo y detallado de todo lo que había sucedido, pero retorcido de una manera que me hacía parecer un monstruo completo. Lo enmarcó como una historia desgarradora de capacitismo, de una hermana que había abandonado a su hermana discapacitada por el bien de una boda perfecta. Incluso incluyó detalles que sabía que solo mi mamá podría haberle dado, sobre conversaciones privadas, sobre momentos de duda que le había confiado a mi familia en el pasado. Todo estaba ahí en blanco y negro, para que el mundo lo destrozara, y lo hicieron. Los comentarios eran viciosos, extraños llamándome cruel, egoísta, desalmada, bridecilla. Hubo amenazas de muerte, la gente decía que encontrarían mi lugar de la boda y lo arruinarían, solo para gritar el nombre de Meghan durante mis votos. Alguien publicó mi nombre completo y dirección en los comentarios, lo que afortunadamente se eliminó antes de que se saliera de control, pero el daño estaba hecho. Sentí que me estaba ahogando. Para cuando llegué a casa, mis manos temblaban tanto que ni siquiera podía escribir un mensaje de texto a Max, pero cuando entré por la puerta, él ya estaba al teléfono, con el rostro pálido, su expresión fría como la piedra. No dijo una palabra cuando entré, solo me abrazó mientras seguía escuchando a quien estuviera al otro lado de la línea. Era su hermano mayor quien había visto la publicación y estaba llamando para advertirnos que se estaba extendiendo rápidamente. No recuerdo mucho después de eso, había demasiadas emociones golpeándome a la vez, rabia, traición, completa incredulidad de que mi propia hermana hubiera ido a Internet para crucificarme públicamente. Lo peor, Meghan no respondía a mis llamadas, tampoco mi mamá. Entonces sucedió algo aún más loco, recibí un correo electrónico de un periodista. Aparentemente la historia había ganado tanta tracción que algunos sitios de noticias en línea estaban buscando cubrirla. Querían una declaración, mi versión de la historia. En este punto, estaba tambaleándome entre una crisis en toda regla y una experiencia extracorpórea. Max y yo nos sentamos en el sofá en completo silencio, mirando mi teléfono como si fuera una bomba de tiempo, y entonces tomé la decisión más importante de mi vida. Llamé a mi papá, no a mi mamá, no a Meghan, a mi papá. Cuando contestó sonaba exhausto como si hubiera envejecido 10 años en los últimos días. Ni siquiera dijo hola, solo dejó escapar un profundo suspiro y murmuró, me preguntaba cuándo llamarías. Por primera vez en años, no me contuve. Me desaté. Exigí saber qué diablos estaba pasando, porque Meghan había hecho esto, porque mi propia madre estaba alimentando el fuego, y ahí es cuando finalmente se quebró. No fue idea de Meghan, admitió. Tu madre le dijo que lo hiciera. Lo juró. El mundo se detuvo. Aparentemente mi mamá, mi propia madre, había orquestado todo. Había convencido a Meghan de que la única forma de arreglar las cosas era avergonzarme públicamente, para que el mundo viera qué persona horrible era.
Mi papá ni siquiera se enteró de la publicación de Reddit hasta después de que ya había explotado, y cuando se enfrentó a mi mamá, ella le dijo que estaba haciendo lo que debía hacerse, para mostrarme las consecuencias de mis elecciones. Consecuencias como si fuera una especie de niña que necesitaba ser castigada. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Ni siquiera sé cómo describirlo, como si un último hilo deshilachado simplemente se rompiera. Le dije a mi papá que había terminado con todo, con Megan, con mi mamá, con toda la dinámica familiar retorcida que había gobernado mi vida desde la infancia. Le dije que no me importaba lo que dijeran de mí en línea, que no me importaba si me pintaban como la villana, porque al menos yo sabía la verdad. Y entonces colgué. Max ya estaba empacando maletas. ¿A dónde vamos?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Lejos, dijo simplemente, solo por unos días, a algún lugar donde no puedan alcanzarte. Y así nos fuimos. Apagamos nuestros teléfonos, subimos al coche y condujimos hasta que las luces de la ciudad desaparecieron detrás de nosotros. No sé qué me espera cuando vuelva a encender mi teléfono. No sé si Megan se arrepiente de lo que hizo, si mi mamá todavía está escupiendo mentiras, si Internet ha pasado a otro drama. Todo lo que sé es que por primera vez en mi vida, me siento libre. Actualización 6. Entonces, después de que la publicación de Megan se publicara, entré en modo de crisis total. La culpa era aplastante, pero lo que golpeó más fuerte fueron las absolutas mentiras que se difundieron sobre mí. Los comentarios fueron salvajes. Pasé horas tratando de procesar todo, leyendo comentario tras comentario de extraños llamándome todo tipo de nombres, acusándome de ser una capacitista, una hermana terrible, una bridecilla, cualquier cosa para hacerme sentir peor. Algunas personas incluso llegaron a decir que merecía un desastre en mi boda por castigar a mi hermana por su condición. Una persona incluso amenazó con aparecer en mi lugar de la boda y gritar su nombre durante mis votos para asegurarme de que supiera cómo se ve el amor real por la familia. Sentí que todo Internet estaba en mi contra. Incluso después de explicarme y compartir mi versión de la historia, todavía me retrataban como la villana. Quiero ser clara, no culpo a Megan por sentirse herida, nunca quise lastimarla, pero lo que realmente me mató fue cómo eligió pintar toda la situación bajo una luz que estaba completamente desconectada de la realidad. Lo peor, tenía a mi mamá involucrada en todo, compartiendo momentos privados que había tenido con mi familia. Megan sabía lo profundamente conflictuada que estaba, cuánto dolor sentía por todo, pero lo usó en mi contra. Max fue mi roca, como siempre. Seguía diciéndome que nada de esto era mi culpa y que no podía controlar lo que Megan hizo o cómo reaccionaría Internet, pero honestamente al principio no le creí. No podía dejar de cuestionarme, ¿tomé la decisión equivocada? ¿Había otra manera? Pero a medida que pasaban los días, me di cuenta de que, si bien no puedo controlarlo todo, puedo controlar cómo manejo este lío. Entonces, en lugar de ceder ante la presión, hice lo que pensé que era lo más maduro que podía hacer en ese momento, publiqué mi propia versión de la historia en Reddit, no un desglose detallado, no una defensa de cada pequeña cosa que había dicho o hecho, sino una declaración, solo una honesta. Publiqué algo como, he visto la publicación que circula sobre mí, y quiero decir que nunca tuve la intención de lastimar a mi hermana, Megan. Ha sido una parte increíble de mi vida, y siempre he hecho lo mejor que he podido para apoyarla. Pero lo que se dice aquí no es toda la historia. Las decisiones que tomé fueron por su bienestar tanto como por el mío. He luchado con el pensamiento rígido y nunca quise hacerla sentir que sus tics o sus luchas eran algo de lo que avergonzarse. Esto ha sido increíblemente difícil para mí, y lo siento si alguien se siente herido por lo que sucedió, pero mi boda es mi día y el de Max y tomé decisiones basadas en lo que sentí que era mejor para todos los involucrados. Esta es una conversación que debería haber permanecido en privado, pero estoy aquí para asumir mis elecciones y asumir la responsabilidad de lo que he hecho. Soy humana y he cometido errores. No esperaba que lo arreglara todo, pero era una forma de decir mi verdad. Quería que la gente entendiera que no era un monstruo y que el drama personal de mi familia no tenía lugar para ser difundido para que el mundo lo diseccionara. Para mi sorpresa, la gente respondió de manera diferente a lo que esperaba. Muchos de los comentarios negativos aún llegaron, pero también hubo personas que se acercaron para decir que entendían mi perspectiva. Algunos incluso compartieron sus propias experiencias con familiares que tenían discapacidades y lo complicado que puede ser navegar por esas relaciones.
No fue una cura para todo, pero me hizo sentir escuchada y eso era algo que no había sentido en mucho tiempo. Pero entonces sucedió lo más loco. Un par de días después de que publiqué mi respuesta, Max y yo recibimos una llamada. Era de mi papá, solo mi papá, sin mamá, sin Megan. Estaba arrepentido. Admitió que mi mamá le había estado contando a todos una versión muy sesgada de los eventos y dijo que ni siquiera se había dado cuenta de lo mal que se había puesto hasta que había visto mi publicación de Reddit. Aparentemente, cuando trató de confrontar a mi mamá al respecto, ella simplemente redobló la apuesta, pero él estaba en una encrucijada. Me dijo que no quería perderme a mí, y que tampoco quería perder a Megan. Quería encontrar una manera de arreglar esto. Fue una conversación extraña, la primera vez que mi papá se ponía abiertamente de mi lado en algo tan grande. No estaba segura de si era solo la consecuencia de todo o si finalmente se había dado cuenta de lo manipuladora que podía ser mi mamá en estas situaciones, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que mi papá me estaba viendo. Pero eso no significa que todo estuviera arreglado. No he sabido nada de Megan directamente desde que hizo esa publicación. Mi mamá, por otro lado, no ha dejado de llamar. Al principio fueron disculpas llenas de lágrimas seguidas de acusaciones de que la estaba castigando por proteger a Megan, pero cuando no respondí, se convirtió en viajes de culpa, diciendo que le estaba rompiendo el corazón y que no podía creer que hubiera elegido a un extraño por encima de mi propia madre. Ahí es cuando finalmente le dije que si no estaba dispuesta a arreglar sus acciones, disculparse conmigo y con la familia a la que le había mentido, entonces estaba fuera. En cuanto a Megan, todavía no estoy segura de cómo estamos. Quiero comunicarme, pero después de todo lo que ha sucedido, no estoy segura de que se reciba bien. En este punto siento que he hecho todo lo que puedo. Me he disculpado, he explicado, y ahora la pelota está en su cancha. Pero es difícil dejarlo ir, pero me estoy dando cuenta de que a veces incluso la familia debe mantenerse a distancia por el bien de tu propio bienestar mental. Max y yo hemos decidido seguir adelante con la boda según lo planeado. Estamos emocionados de finalmente casarnos, y el apoyo de su familia y mis amigos ha significado el mundo para mí. No voy a dejar que todo esto eclipse el día más importante de mi vida, pero también sé que tengo que tomar algunas grandes decisiones en el futuro con respecto a mi familia, ya sea que eso signifique reconciliarme o no, todavía no lo sé, pero por ahora, daré un paso a la vez.